Bueno, ya hay más de 100 cardenales que están en Roma y que están definiendo el perfil de lo que podría ser el siguiente papa en realidad. Y que ellos son los príncipes de la iglesia, ellos tienen que saber definir quién podría ser aquella persona que tenga el carácter, el carisma, todos los valores y los dotes que podría llegar a tener el siguiente pontífice y que tienen que elegir entre ellos en realidad. Y es una tarea sumamente complicada y es que, digamos, esta elección del siguiente papa va a determinar cuál va a ser el devenir de la Iglesia Católica. Si queremos una Iglesia Católica que vaya hacia la transformación o que, digamos, pueda seguir una línea un poco más tradicional, pegada al dogma recientemente. Lo hemos visto con el pontificado del Papa Francisco, que ha sido realmente, digamos, muy revolucionario, muy pegado a la gente, Alicia. Así es, José. Estamos en los novendiales. En los novendiales, exactamente. Que son estos días en los que se da los funerales de un papa, del Santo Padre, y al mismo tiempo los cardenales empiezan estas reuniones importantes para el cónclave, que ya se ha anunciado, incluso se ha confirmado aquí en Latina Noticias, que será el 5 de mayo, este día del cónclave, de la reunión entonces, para poder encontrar e ir votando para saber quién será el sucesor de Francisco. Ahora, cuéntanos, ¿qué se sabe de este cónclave y qué se sabe también de las prioridades o de las cualidades que van a ir buscando los cardenales participantes? Así es, justamente en este tiempo de novedades, en realidad, donde no se puede hablar todavía de un cónclave, donde todavía está sintiéndose el luto por la muerte del Papa Francisco, es cuando ya se van definiendo los perfiles y no es que llegan los cardenales a hacer una campaña, no es que vienen diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo vengo a presentar mi candidatura a papa. Eso no sucede así, sino que van definiendo perfiles de lo que podría ser el liderazgo de la Iglesia Católica. Yo considero, de repente diría un cardenal, que la línea de la Iglesia Católica debe ir por esta parte, debe tener estos acercamientos de repente con temas muy importantes que ha dejado el legado del Papa Francisco, como por ejemplo el tema del medio ambiente, el acercamiento con la comunidad LGTB, el rol de la mujer también dentro de la Iglesia Católica. Bueno, ellos ya van definiendo cómo es que debería pensar, debería actuar y debería ser el siguiente Papa, y también, por ejemplo, cuál va a ser el legado que podría dejar. Siempre se dice que de repente después de un pontificado largo viene un pontificado corto, que es casi una tradición. Sin embargo, eso va a depender muchísimo de los cardenales que ya están allá, que como tú mencionas, en estos novedales ellos se están reuniendo dentro de la residencia de Santa Marta, están encuentros en donde, ojo con esto, se van conociendo. Exactamente, porque muchos de ellos, por ejemplo, no se conocían recientemente, habían sido nombrados cardenales por el Papa Francisco. Y ahí quería consultarte, José, tú que siempre estás ahí investigando y detallando un poquito más sobre esta información. ¿Cuál es el porcentaje, ¿no?, de estos cardenales que son nuevos? Que, por ejemplo, Monseñor Barreto es primera vez que participa, ¿no? Carlos Castillo es la primera vez que participa él como representante de la Iglesia Católica, porque él ha sido nombrado en diciembre del año pasado. Como él, ¿cuántos más? 3/4, estamos hablando más o menos de unos 88 a 90 exactamente cardenales que han sido elegidos, y justamente te voy a explicar cómo es que sería conformado este cónclave, ¿no? Justamente tú me mencionabas cuántos habían sido nombrados por el Papa Francisco. Allá justamente lo tenemos, 108 empezamos cardenales. Por ese lado, entonces. Exactamente, empecemos por ese lado. 108 cardenales habían sido, digamos, nombrados cardenales por el Papa Francisco. Aquí se habla mucho de que ellos tienen que seguir esta corriente bergogliana, exactamente, esta corriente de Francisco. Sin embargo, muchos de ellos también no es que colinden con todas las ideas. Hay algunos más tradicionales, quizás, ¿no? Y que, digamos, por su trayectoria, por su trabajo dentro de la Iglesia Católica, su congregación. Así es, han ocupado altos puestos dentro de la Iglesia. Pero el Papa Benedicto XVI también ha dejado 22 cardenales, personas que en ese momento de repente tenían 65 años, 68 años, todavía llegan a ser los que pueden elegir al siguiente Papa, o sea, es decir, tienen 79 años, ¿no? Perfecto. Menos de 79 años. Y luego tienes a la rama que dejó el Papa
Papa San Juan Pablo II, que todavía quedan unos cinco cardenales que, digamos, tienen una visión un poco más tradicionalista de la Iglesia y que algunos de ellos, por ejemplo, han sido y le han puesto frente al liderazgo del Papa Francisco. Esta es una cifra muy importante, José, la que nos muestras. Es realmente interesante porque nos podría dar luces también de cuál es la corriente o cuáles serán las características que va a buscar este cónclave, este Consejo de Cardenales para pues el nuevo Papa, ¿no? Así es. Y eso no solamente, digamos, depende por quién es el que lo puso, sino también por de qué parte del mundo viene, quiénes son los europeos. Evidentemente los europeos tienen más presencia en cardenales. Estamos hablando de 53 cardenales que hay los electores, en realidad en Europa, ¿no? Principalmente en Italia, sí congrega un grupo muy grande de cardenales. Es más, de los 266 papas, 211 han sido de Italia, es decir, hay una presencia italiana muy fuerte. Por allí algunos expertos, ¿no?, o analistas en temas del Vaticano dicen de que Italia quiere recuperar, ¿no?, quiere tener en este caso nuevamente a un papa de esta región. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero otras presencias también han aumentado, como por ejemplo la presencia en Asia, y eso es un punto favorable para el pontificado del Papa Francisco, que ha hecho que la Iglesia Católica en Asia se expanda mucho más. Y estamos hablando de que ya tiene 23 cardenales. Es más, entre los papables también hay personas de Asia que podrían ir con la línea del Papa Francisco. Luego tenemos, por ejemplo, en América tenemos 34 cardenales que podrían estar en la línea, y en África, por ejemplo, tenemos 18 cardenales y en Oceanía 4 cardenales. Pero la corriente, el pensamiento que podrían tener estos cardenales que van a elegir al próximo papa, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces se dice, estamos hablando de progresistas y de liberales y de conservadores. Más o menos en la Iglesia no hay esa división entre conservadores y liberales. Lo que sí podríamos decir que hay es tradicionalistas y reformistas, ¿no? Y algunos moderados también. Reformistas son como, por ejemplo, la línea del Papa Francisco, ¿no?, que hacía reformas importantes en la Iglesia Católica. Y a eso los llamas bergoglianos. Exactamente. Vamos a ver cómo está conformado. Estamos hablando, por ejemplo, de los progresistas, aquellos que quieren, digamos, reformas más directas, más fuertes, más rápidas en la Iglesia Católica. Son 15 cardenales. Luego tenemos a los bergoglianos, es decir, los que siguen la línea del Papa Francisco, que lo tienen como una lumbrera, como un horizonte. También de reformas, pero de repente con algún margen de respeto, siguiendo algunas normativas, pero también bajo la línea de una reforma. Exactamente, con sus propios matices, ¿no? Y luego también tenemos a los moderados, aquellos que pueden, digamos, ir entre los reformistas, ¿no?, y también los tradicionales, los que va a depender mucho del peso de la curia. El público se debe estar preguntando qué es el peso de la curia, y es justamente el poder que tienen otros altos cargos de la Iglesia Católica que a veces impiden que hayan reformas tan importantes. A Francisco, por ejemplo, lo criticaron mucho porque no enfrentó tan fuertemente este peso de la curia. Bueno, estamos hablando que los moderados pueden ir entre los progresistas y los conservadores, que son más o menos unos 25 cardenales, ¿no? Y finalmente los tradicionalistas, que ya ellos son los que quieren volver al dogma importante que siempre ha mantenido la Iglesia Católica. Ha trascendido, José, que la curia justamente le hacía, como se dice coloquialmente, la pelea, ¿no? Le daba la lucha realmente al Papa Francisco para poder hacer estas reformas, pero aún así él las consideraba importantes y reformas necesarias también en la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, que él decía de que la Iglesia estaba alejada de los más vulnerables, llevarla a los más pobres, incluso también hablar del tema de los homosexuales, permitirles ingresar a la Iglesia, más no con ritos religiosos que se asemejen a un casamiento. Y otro detalle importante, la presencia de la mujer. Él reconoció en varias entrevistas, que las mujeres teníamos de alguna manera un pensamiento mucho distinto a como piensan los hombres, y esto ayudaba en labores administrativas, y por eso tienen cargos importantes en la administración del Vaticano. Así es. ¿Y quiénes son los perfiles, por ejemplo, que pueden seguir con esas ideas?
veas, justamente acá los tenemos marcados de verde. ¿Quiénes podrían ser? Ellos son los cardenales más voceados, considerados también papables. En realidad, los 133 que van a votar, todos son papables. Sí, claro. ¿no? Pero estos son como que los más voceados, digamos, recopilando la información que muchos medios de comunicación han coincidido en estos nombres. Y tenemos pintado de verde, como te digo, los que siguen la línea bergogliana, los que también son un poco más transformistas de la Iglesia católica, ¿no? Y también en el lado azul tenemos los que son un poco conservadores, un poco más tradicionalistas. ¿Qué te parece si empezamos con Pietro Parolin? Él es, digamos, el secretario de Estado de la Santa Sede. Es una persona que conoce mucho de lo que es el tema de la diplomacia, el administrativo también, y que puede ser incluso uno de los más voceados porque sabe lidiar, como te mencionaba, entre los conservadores, ¿no? Y entre los reformistas. Dejo lo último para el final porque también tenemos a Matteo Zuppi, por ejemplo, una de las personas que también es un italiano, es un cardenal italiano que sigue la doctrina de Francisco, muy cercano a su pensamiento. Es más, una vez él ha bendecido, promovió la bendición a el hijo de una pareja del mismo sexo. Entonces, digamos, sigue esa línea que tenía el Papa Francisco de acercamiento a la comunidad LGTB. Ajá. Luego tenemos a Peter Turkson, él es de Ghana y también es uno de los seguidores de la línea abierta, muy cercana a las minorías del Papa Francisco. El Papa Francisco siempre decía una cosa: vamos a las periferias, allí donde la iglesia de repente no llega o tiene ciertos restemores de llegar. Ahí está Peter Turkson. Ajá. ¿Y por qué has dejado a Luis Antonio Tagle al final, José? ¿Qué hay en particular en ese personaje? ¿Qué es lo que encuentras en particular? Porque de él se dice que es el Francisco asiático, él es filipino y también es una de las personas que es más voceado justamente por el carisma que tiene una persona o que debe tener un santo padre. En este caso, él es muy carismático, es muy dado hacia los jóvenes. Hay muchos videos virales, por ejemplo, del cardenal Luis Antonio Tagle, ¿no? Cantando, riendo, bailando. Entonces, muchos especialistas dicen que él tiene este carisma, además de seguir los lineamientos de la Iglesia Católica. En todos ellos hay un factor común, que son pastores de la iglesia. ¿Qué significa ser pastores de la iglesia? Acercarse a los fieles, acercarse a los devotos y no pensar que están por encima de un pedestal, que no se puede, digamos, acercar a ellos. Bueno, esta orden pastoral, esta misión pastoral, la tiene muy bien Luis Antonio Tagle, que es uno de los más voceados. Ojo con esto. El que sea uno de los más voceados no quiere decir que pueda ser el próximo papa. Hay un dicho que dice: quien entra papa, sale cardenal, ¿no? Y quien entra cardenal, sale papa. Entonces puede ser uno de los favoritos. Pero sin embargo, es interesante esta lectura de de Luis Antonio Tagle, porque es justamente lo que deja Francisco. Por allí leía que su sucesor, si es que va en esta línea, incluso tomaría como el nombre de Francisco II, si es que se elige a alguien de esta misma línea, porque sienten que el propio Francisco ha reformado tanto la iglesia y ha generado tantos cambios y sobre todo tanto cambio de pensamiento, les ha dejado esa línea que podría ser por ese lado, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, hay también otros voceados, sobre todo por Europa. Así es. Están, por ejemplo, los que son un poco más conservadores, como por ejemplo Pierbattista Pizzaballa. Él es de aquí. Exactamente, el representante, el patriarca latino en Jerusalén, el máximo representante de la Iglesia Católica en Jerusalén, que tiene algunos dotes de conservador. Sin embargo, también ha sido muy importante su papel en la guerra entre Israel y Hamás. Incluso él, por ejemplo, se ofreció como voluntario para un intercambio entre un rehén y él mismo para que pueda, digamos, ser intercambiado. Luego tenemos al húngaro Péter Erdő. Allí ya empiezan, digamos, el ala más dura de la iglesia, de los conservadores. Exactamente, que hay cosas muy importantes por las que está atravesando la iglesia, como por ejemplo la expansión del Islam dentro de Europa.
El reto de una persona como él, por ejemplo, sería la expansión y el fortalecimiento de la fe católica en Europa y otros continentes. O sea, en este momento la Iglesia necesita reforzar su doctrina en el propio Europa, ¿no? Donde en teoría nació o es parte de la cuna, pero también en parte de Asia, por ejemplo, ¿no? Así es, por ejemplo. Y acá también justamente una persona que sigue por esa línea es Robert Sará, que se le considera el ala más tradicional de la Iglesia. Él, por ejemplo, es uno de los nombrados cardenales por el Papa San Juan Pablo II. O sea, es uno de los más antiguos. Así es, y él también es uno de los defensores de esta línea tradicional y ha sido uno de los férreos opositores del Papa Francisco, pronunciándose muchas veces en contra del acercamiento que tenía el Papa Francisco a estas minorías excluidas, como otra persona que también ha sido Raymond Burke, que es el cardenal de Estados Unidos y que también, por ejemplo, se ha pronunciado muchas veces en contra del Papa Francisco. De él se dice, por ejemplo, que es un seguidor muy cercano de Donald Trump, una persona que nuevamente está en el poder y cuya presencia va a ser muy importante para la elección de un siguiente papa, como por ejemplo tenemos a Fridolin Ambongo, que también es de África. Mira la presencia de los papas africanos, ¿no? Hay una presencia mucho más amplia. Sin embargo, también ya se habla de que la Iglesia está atravesando épocas nuevas en la que ya no se puede tener miedo, por ejemplo, la presencia de un papa africano o mal llamado papa negro, ¿no? Porque ya, digamos, ha superado nuevos retos, estamos en plena era moderna, ¿no? Y tienen que ellos que enfrentar, ¿qué cosa? Los temas pendientes que deja la Iglesia Católica. Interesantes. ¿Cuáles son esos temas pendientes que deja la Iglesia Católica? Y es que estas personas que elijan el nuevo Papa va a tener que dejar una línea clara, una postura, ya sea a favor, ya sea en contra, ya sea de una manera más moderada, de estos temas pendientes. Decisiones en comunidad eclesial. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes no sean vistos como los tomadores de ideas, tomadores de decisiones más importantes de la Iglesia Católica, no solamente los sacerdotes ni los obispos, sino también los laicos, las religiosas, las personas que forman parte de esta iglesia. Por eso son los pastores, porque llaman a la iglesia a participar de ella. O sea, una toma de decisiones más horizontal, ¿no? Y dejar esa jerarquía máxime que normalmente tienen en el Vaticano. Lo que diga la Santa Sede, pues todos tienen que seguir. Así es. ¿No? E institucionalizarlo, porque algo que no había hecho el Papa Francisco es institucionalizarlo, es decir, no pudo, dejarlo. Exactamente. Se la hicieron difícil realmente. Se la pusieron muy complicada. Luego también va a tener que definir sobre el liderazgo de las mujeres. De por sí, el Papa Francisco daba un poco más de liderazgo, un poco más de apertura a la presencia de mujeres. La autoridad más importante del Vaticano después del secretario de Estado justamente también es una mujer, es una religiosa. Y eso es por obra del Papa Francisco, pero seguirá el siguiente Papa, ¿no? Esta doctrina de apertura hacia las mujeres, eso lo vamos a ver. El celibato sacerdotal, muy polémico, pero también muy recurrido en los últimos años. Si es que se hablaba de que los sacerdotes deberían continuar siendo célibes, algo que, por ejemplo, antes no se daba. Y ya hay alguna presión de algunas otras iglesias que también, por ejemplo, no son célibes, pero no forman parte activa de la Iglesia Católica. Un tema pastoral, ¿no? Así es, el trato o acercamiento a personas de la comunidad LGTBQ+. ¿No? Que son personas que por muchos años, ya lo habíamos visto, por ejemplo, el Papa Francisco decía, ¿quién soy yo para juzgar si es que una persona tiene estas tendencias homosexuales y es parte de mi iglesia? Incluso él aprobó la bendición a parejas homosexuales, ¿no? Entonces, ¿seguirá el siguiente Papa esta doctrina? Vamos a verlo, la institucionalizará o, digamos, se dejará o tendrá que enfrentar aún más fuertemente a la curia romana. Así es. ¿Quién soy yo? Decía, ¿no? Para cerrarle la iglesia a alguna persona. A nadie se le puede cerrar las puertas de la casa de Dios, justamente refiriéndose a la comunidad LGBTQ+, pero también a distintos encuentros que ha tenido el Papa Francisco con personas trans, con personas homosexuales. Incluso hablábamos, ¿recuerdas de esta hermana, esta monjita? Muy amiga suya, muy amiga
suya y que era justamente quien lo acercaba a estas comunidades para escuchar estas historias y cómo habían sido prácticamente desterrados de la iglesia, ¿no? Así es, y que poco después se sabe, por ejemplo, que el Papa les brindaba apoyo porque nunca les soltó la mano, porque era un Papa muy incluso durante muy la humilde. pandemia, José, ¿verdad? Durante la pandemia, así es. Bueno, pero por ejemplo también otra cosa que debe ver el siguiente Papa es la lucha contra los abusos sexuales. ¿Cuál va a ser, cómo es que va a seguir esta línea? Porque, digamos, es una responsabilidad muy grande, muy importante la que debe asumir el siguiente Papa, si es que va a seguir los lineamientos del Papa Francisco de una iglesia abierta, que no defiende a este tipo de pederastas dentro de la Iglesia Católica, sino que los deja a disposición de la justicia, o si es que, digamos, van a amparar de repente dentro del derecho canónico a este tipo de sujetos. Como ha pasado durante muchos años, ¿no es cierto? Así Y que es. el Papa Francisco le puso allí un paralé. Y la última, José. Es justamente lo que hablábamos hace poco, la reforma de la curia romana, si es que este Papa va a poder enfrentarlos o cambiar algunas piezas importantes dentro de la iglesia. Esto hay que entender que cuando muere el Papa, todos los cardenales que cumplen una función dentro del Vaticano ponen su cargo a disposición porque evidentemente va a venir un nuevo Papa que va a cambiar estos cargos dentro de la Iglesia Católica. Bueno, están puestas las fichas, ¿no? Están puestas las fichas y ahí se va a ver quién puede ser el siguiente Papa, si es que va a seguir la doctrina de Francisco, si es que le va a dar un cambio, una reforma de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a ver cuando salga el humo blanco y se diga Habemus Papam, y de seguro Latina Noticias va a estar siguiendo de cerca este hecho importantísimo para la Iglesia Católica. Claro que sí, 5 de mayo es la fecha ya pactada para este cónclave o reunión de cardenales para elegir al sucesor de San Pedro, al nuevo Papa, al nuevo líder de la Iglesia Católica. José, nos has dado todos los detalles realmente interesantes como para entender un poco lo que está pasando en esos momentos en Vaticano, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Igual hay días de luto todavía por el fallecimiento del Papa Francisco,